Después de la Guerra Fría, Estados Unidos estableció una estrategia de seguridad basada en la primacía global. Es decir, la seguridad dependía de que Estados Unidos fuera el estado dominante en todos los rincones del mundo, de modo que ningún otro centro de poder pudiera siquiera aspirar a desafiarlo. Ahora, con el tiempo, sucedería lo previsible. Estados Unidos se agotaría desde dentro, y nuevas potencias comenzarían a desarrollarse en la periferia, lo que colectivamente equilibraría a Estados Unidos. Este equilibrio ocurrió nuevamente, de manera previsible, desde el continente euroasiático, con la cooperación de China y Rusia en el centro. Ahora, la estrategia de Estados Unidos para restaurar su estatus hegemónico unipolar era desangrar y debilitar a Rusia, es decir, sacarla de las filas de las grandes potencias, lo que le permitiría centrar su atención en confrontar a China. Esto fue, en gran medida, la razón por la que los países de la OTAN apoyaron el golpe en Ucrania en 2014, y por esto los países de la OTAN socavaron el Acuerdo de Minsk durante 7 años. Por esto los países de la OTAN contribuyeron a forzar a Zelensky a abandonar su mandato de paz en 2019, cuando ganó un asombroso 73% de los votos en la plataforma de paz. Por esto la OTAN se negó a dar a Rusia cualquier garantía de seguridad en 2021, a pesar de saber que Rusia usaría la fuerza militar de otra manera. El ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN, que participó en las negociaciones sobre Ucrania, argumentó en junio de 2021 que era mejor que las conversaciones entre Biden y Putin no llegaran a ninguna parte, porque, cito, el éxito es confrontación. Ahora, mi enfoque aquí es lo que sucedió después, que es la invasión rusa de Ucrania, que tenía el objetivo de restaurar la neutralidad de Ucrania. Y también cómo los países de la OTAN sabotearon esta paz para perseguir una guerra prolongada. Tanto Rusia como Ucrania querían un fin inmediato de la guerra desde el primer día en que Rusia invadió. Es decir, Rusia exigió que Ucrania restaurara su neutralidad, y Ucrania estaba preparada para cumplir con este término. Ya el primer día después de la invasión, es decir, el 25 de febrero de 2022, Zelensky confirmó que, cito, hoy escuchamos desde Moscú que todavía quieren hablar. Quieren hablar sobre el estatus neutral de Ucrania. Más adelante, no tenemos miedo de hablar sobre el estatus neutral. El tercer día después de la invasión, el 27 de febrero de 2022, Ucrania y Rusia acordaron llevar a cabo conversaciones de paz sin condiciones previas. Sin embargo, Estados Unidos insistió en una guerra prolongada y no apoyó estas negociaciones. A finales de marzo de 2022, Zelensky dio una entrevista a la revista The Economist, donde declaró lo siguiente. Hay quienes en Occidente no les importa una guerra larga porque significaría agotar a Rusia, incluso si esto significa la desaparición de Ucrania y a costa de vidas ucranianas. Creo que todos tienen intereses diferentes. Además, en Occidente, hay quienes quieren que esta guerra continúe, porque significará la resolución de Rusia, pero a costa de Ucrania. Але ціною України, ціною життя людей. Це точно вигідно деяким країнам. El 21 de marzo de 2022, Estados Unidos sugirió que tal vez no podrían apoyar las negociaciones de paz de Zelensky, ya que la guerra era mucho más grande que Ucrania y que sus principios universales debían ser defendidos. En la primera parte te pedí que aclararas qué estás diciendo sobre tu apoyo a un acuerdo negociado, Zelensky, pero sobre qué principios. Entonces, el punto que estaba haciendo, o al menos tratando de hacer, es que esta es una guerra que es, en muchos sentidos, más grande que Rusia. Es más grande que Ucrania.
por muy importantes y monumentales que sean los intereses en la guerra del presidente Putin contra Ucrania. El punto clave es que hay principios en juego aquí que tienen aplicabilidad universal en todas partes, ya sea en Europa, el Indo-Pacífico o en cualquier lugar intermedio. El día siguiente, el 22 de marzo de 2022, Niall Ferguson publicó un artículo en Bloomberg en el que señaló que tras entrevistas con funcionarios estadounidenses y británicos, pudo concluir que los estadounidenses y británicos habían decidido optar por una guerra prolongada para desangrar a Rusia. El Reino Unido y Estados Unidos querían, cito, que el conflicto se extendiera y así desangrar a Putin. ¿Y por qué? Bueno, porque el propósito ahora era, cito, el único desenlace ahora es el fin del régimen de Putin. Así que los ucranianos podrían ser utilizados como un instrumento para derribar a Rusia. Bueno, las negociaciones no obstante tuvieron lugar, pero finalmente terminaron, ya que Ucrania fue convencida por sus socios occidentales para retirarse de las conversaciones. El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía explicó que Ucrania y Rusia estaban cerca de un acuerdo. Sin embargo, algunos países de la OTAN quieren que la guerra entre Rusia y Ucrania se prolongue para que Rusia se debilite. El otro mediador, que eran los israelíes, confirmó lo mismo. Es decir, el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, que formó parte de la negociación, argumentó que ambas partes acordaron, es decir, tanto los rusos como los ucranianos, cito, querían mucho un alto el fuego. Sin embargo, reconoció que esto había sido bloqueado por Estados Unidos y el Reino Unido. Bennett continuó diciendo que hubo, cito, una decisión de Occidente de seguir golpeando a Putin, es decir, en lugar de aceptar la paz. Digamos que en un sentido amplio, creo que hubo una decisión. של המערב לגיטימית שכרגע צריך להמשיך להכות בפוטין ולא להגיע. אבל מה זה להכות בפוטין? פוטין היכה באוקראינה, לא? שנייה, לא, בסדר, אבל שאל מול, זאת אומרת, הגישה היותר תקיפה, אני אגיד לך משהו, אני לא יודע להגיד שהם שגו. כי אתה אומר אולי בריונים אחרים בעולם היו רואים... העמדה שלי באותו הזמן, אני... בעניין הזה זה לא אינטרס לאומי ישראלי. כן. בשונה מקונסוליה או איראן, שאני דואג לישראל, עומד חזק פה, כן. אין לי say. אני בסך הכל כן. מוציא לפועל ומתווך, אבל הכתובת שלי זה אמריקה בעניין הזה, ואני לא פועל על דעת עצמי. כל פעולה שעשיתי הייתה מתואמת גלן דיסן. פרטי פרטים, גם עם ארצות הברית, גם עם גרמניה, גם עם צרפת. אז הם בעצם חדלו את זה? בגדול, כן. בגדול הם חדלו את זה, ובאותו זמן חשבתי שהם שוגים. Las conclusiones también fueron compartidas por el general alemán retirado, Harald Kuhat, quien fue el ex jefe de la Bundeswehr alemana y también expresidente del Comité Militar de la OTAN. También confirmó que la guerra había sido deliberadamente provocada por la OTAN, mientras que Estados Unidos y el Reino Unido luego sabotearon todos los caminos hacia la paz para, cito, debilitar a Rusia política, económica y militarmente. Por eso, en la guerra de Ucrania, Estados Unidos busca debilitar a Rusia, su segundo rival geopolítico, política, económica y militarmente, hasta tal punto que puedan centrarse en la confrontación con China, su mayor adversario. Para lograr su objetivo estratégico, Estados Unidos ha buscado una estrecha cooperación con Europa. Especialmente en el actual gobierno federal, han encontrado no solo un aliado dispuesto. Este canciller, como muestra su visita del viernes a Washington, aparentemente también está listo para asumir un papel de liderazgo en la guerra por delegación en Ucrania. Sin embargo, se debe considerar que los aliados europeos, al igual que en la guerra de Ucrania, también están destinados a involucrarse en un futuro conflicto con China. Junto con Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur, se supone que deben formar una red Indo-Pacífica de socios y aliados contra China. Uno podría pensar que este es un movimiento inteligente por parte de Estados Unidos, para primero golpear a Rusia, el más débil de los dos rivales geopolíticos,
y luego, en una guerra por delegación, por supuesto, no directamente, volverse hacia China, el oponente más fuerte. Sin embargo, al igual que el experto en estrategia estadounidense Harlan Ullman, creo que Estados Unidos está cometiendo un gran error al abrir una confrontación militar estratégica en dos frentes contra China y Rusia. Harlan Ullman describió esto como una bomba de tiempo. Y el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, también describió el objetivo de Estados Unidos en la guerra de Ucrania como debilitar a Rusia como rival estratégico. Queremos ver a Rusia debilitada hasta el punto de que no pueda hacer las cosas que ha hecho al invadir Ucrania. Ya ha perdido mucha capacidad militar y muchas de sus tropas, francamente. Queremos que no tengan la capacidad de reproducir rápidamente esa capacidad. Queremos ver a la comunidad internacional más unida, especialmente a la OTAN. Una estrategia para restaurar la dominancia estadounidense fue, por lo tanto, frecuentemente articulada por varios líderes estadounidenses. Es decir, Estados Unidos usaría a los ucranianos para debilitar a Rusia, lo que permitiría a Estados Unidos centrar sus recursos en confrontar a China. La larga guerra en Ucrania también fortalecería la industria armamentística en Estados Unidos, por supuesto. Este sentimiento fue resumido por el senador Dan Crenshaw, quien escribió en Twitter que invertir en la destrucción del ejército de nuestro adversario sin perder un solo soldado estadounidense le parece una buena idea. El senador Mitch McConnell argumentó, o al menos intentó tranquilizar a la gente, que esto no era una cruzada idealista para los corazones sensibles. En cambio, se trataba de fríos y duros intereses estadounidenses. Y seamos claros. La razón por la que una gran mayoría bipartidista del pueblo estadounidense y una gran mayoría bipartidista en el Congreso apoyan continuar asistiendo a Ucrania no se debe principalmente a discursos inspiradores o a un deseo de participar en la filantropía. De mänskliga perioden gammalt de thinti, emisathinging, y avtinta silengt es stepsparbar. Pero las razones más básicas para seguir ayudando a Ucrania a degradar y derrotar a los invasores rusos son intereses estadounidenses fríos, duros y prácticos. Lindsey Graham, el senador Lindsey Graham, es decir, argumentó que el gran logro que Estados Unidos consiguió fue lograr que Zelensky se comprometiera a luchar hasta el último ucraniano si la OTAN continuaba enviando armas. Me gusta el camino estructural en el que estamos aquí. Mientras ayudemos a Ucrania con las armas que necesitan y el apoyo económico, lucharán hasta la última persona. Me gusta el camino estructural en el que estamos aquí. Luego tenemos al senador Mitt Romney, quien fue el candidato presidencial republicano en 2012, quien también reconoce que esta es una forma muy económica de eliminar a un rival clave de Estados Unidos sin perder tropas estadounidenses, luchando en su lugar con los ucranianos. Y esto permitiría a Estados Unidos centrarse en su principal adversario, que es China. Lo más importante que podemos hacer para fortalecernos en relación con China es ver a Rusia derrotada en Ucrania, porque son aliados. Y el debilitamiento de Rusia debilita a su aliado China. Quiero decir, por cierto, poder destinar una cantidad que equivale a, ¿qué? Alrededor del 5% de nuestro presupuesto militar. Menos del 5% de nuestro presupuesto militar cada año. Para ayudar a los ucranianos, es el mejor gasto en defensa nacional que creo que hemos hecho. No estamos perdiendo vidas en Ucrania. Y los ucranianos están luchando heroicamente contra Rusia
que tiene 1.500 armas nucleares apuntadas hacia nosotros. Así que estamos disminuyendo y devastando al ejército ruso por una cantidad de dinero muy pequeña en relación con lo que gastamos en nuestra propia defensa. Una Rusia debilitada es algo bueno. Le dice a China que reconsidere sus ambiciones territoriales. Luego está el general retirado Keith Kellogg, argumentando a favor de usar a los ucranianos para derrotar a Rusia como rival estratégico, para que Estados Unidos pueda centrarse en China. Gracias, senador. Creo que si puedes derrotar a un adversario estratégico sin usar tropas estadounidenses, estás en la cúspide del profesionalismo, porque dejar que los ucranianos los derroten elimina a un adversario estratégico de la ecuación. Y luego, podemos centrarnos donde deberíamos estar enfocándonos, contra nuestro adversario principal, que es China en este momento. La preocupación que tengo es que no creo que necesitemos poner tropas estadounidenses allí, y si fallamos en esto, podríamos tener que otra guerra europea, tal vez por tercera vez. No creo que debamos hacer eso, ni necesitemos hacerlo tampoco. Publiqué los comentarios del general Kellogg en Twitter, y el general Kellogg fue lo suficientemente amable como para responder a mi tweet, en el que comparó su enfoque con las ideas de Sun Tzu en El arte de la guerra, donde escribió que la mayor victoria es la que no requiere batalla. Kellogg puede estar interpretando mal a Sun Tzu. Es decir, iniciar una guerra de poder contra la mayor potencia nuclear del mundo, lo que obligará a Rusia, cuyo principal objetivo de política exterior solía ser la integración con Occidente, a alinearse en su lugar con China, no son necesariamente los pensamientos o ideas que Sun Tzu tenía en mente. Ahora, como sabemos, la OTAN ha perdido la guerra de poder, y desde entonces el general Kellogg fue puesto en el equipo de negociación de Trump, que tiene como objetivo restaurar las buenas relaciones con Rusia. Y como argumenta Kellogg ahora, el objetivo debería ser alentar a Rusia a salirse de su alianza con Irán y China. Ahora lo que vamos a hacer es intentar romper esta alianza que él tiene actualmente. Tiene una alianza con Corea del Norte que no existía antes. Tiene una alianza con Irán que no existía antes. Tiene una alianza con China que no existía antes, es decir, hace 4 años. Ahora lo que vamos a hacer es intentar romperla. Y de hecho, también vimos al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mientras abogaba por un renovado interés en la guerra en los Estados Unidos, donde intentó convencer a sus socios en América de que continuar la guerra era en realidad algo bueno, porque mientras la guerra continúe, esto ayudará a alimentar a los productores de armas estadounidenses. También dejará un ejército ucraniano muy endurecido por la batalla en la frontera rusa derrotada, lo que les permite tener a los rusos, mientras que los Estados Unidos podrían entonces enfocar su energía y recursos en China. Y esto es realmente un buen trato, porque al usar una fracción del presupuesto de defensa de Estados Unidos, hemos podido destruir y degradar sustancialmente al ejército ruso. Por lo tanto, deberíamos continuar haciéndolo, sobre todo porque la mayor parte de este dinero se gasta realmente en Estados Unidos. Compramos armas estadounidenses para apoyar a Ucrania. Esto asegura empleos en América y nos hace a todos más seguros. Entonces, la larga guerra se vendió bajo la narrativa de que Rusia simplemente había llevado a cabo una invasión no provocada solo para conquistar nuevos territorios. Durante 3 años, la OTAN rechazó cualquier negociación y boicoteó toda diplomacia. Zelensky incluso emitió un decreto que hacía ilegal negociar con Rusia. Habiendo cortado todos los caminos posibles hacia un acuerdo pacífico, la OTAN se comprometió a enviar todas las armas que Ucrania necesitara para derrotar a Rusia. La OTAN continuó haciendo la amenaza de que una vez terminada la guerra, Ucrania se convertiría en miembro de la OTAN,
lo que también hizo imposible que Rusia se retirara, ya que Rusia considera la expansión de la OTAN a Ucrania como una amenaza existencial. Cuando el secretario general de la OTAN anunció que las armas son el camino hacia la paz, a Rusia solo se le dio la opción de capitular en una guerra que considera una amenaza existencial, o luchar en una guerra de desgaste muy sangrienta, mientras la OTAN se mantendría al margen, derramando algunas lágrimas de cocodrilo. Ahora, la propaganda de guerra también se aseguró de que cualquiera que pidiera negociaciones de paz en Ucrania pudiera ser denunciado como un traidor, alguien que quería recompensar y envalentonar a Putin, y también como un traidor a Ucrania. Sin embargo, como sabemos, en noviembre de 2024 se publicó una encuesta de Gallup que demostró que la mayoría de los ucranianos no solo quieren paz y negociaciones, sino que también están dispuestos a aceptar concesiones territoriales para lograr la paz. Sin embargo, para los europeos, incluso sentarse y hablar con Rusia todavía se vende al público como una traición a Ucrania. Y esta es la narrativa de una guerra prolongada. A principios de 2025, el exasesor de Zelensky, Oleksiy Arestovich, escribió en X que los países que no nos dejaron negociar una paz hace 3 años todavía no nos dejan terminar la guerra.